Nunca pensé que mi vida se volvería el chisme más sabroso del vecindario. Siempre creí que los peores traidores estaban fuera de la familia. ¡Qué ingenua fui! Verás, yo tengo una hermana menor, Paula. Siempre fue un poco impulsiva, por no decir descarada. Desde que éramos chicas, estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. A veces con lágrimas de cocodrilo, otras con carita de niña buena. Mi mamá siempre la excusaba. Es que es la menor. Déjala, es su carácter. No seas tan dura con ella. Así creció, pensando que el mundo le debía algo. Cuando nos hicimos adultas, yo terminé siendo la responsable. Me casé con Samuel, un hombre trabajador, atento, con una sonrisa que derrite. Tuvimos una vida estable, no millonaria, pero cómoda. Y claro, Paula siempre rondaba por ahí. Se quedaba a dormir en casa los fines de semana, me pedía ropa prestada, hasta coqueteaba con mis amigos delante de mí. Yo lo veía inofensivo. Pensaba, es su forma de ser. Hasta que llegó el día en que me pidió dinero. No fue cualquier cantidad. Me llamó una mañana llorando, diciendo que estaba metida en un problema enorme, que necesitaba un préstamo urgente para no perder el departamento donde vivía. Supuestamente la iban a desalojar por falta de pago. ¿Y qué hice yo? Como buena hermana, le di todos mis ahorros. Incluso un pequeño fondo que Samuel y yo teníamos reservado para un viaje. Fueron casi $6,000, el sacrificio de años. Mi esposo me miró raro, me preguntó si estaba segura, que él no confiaba mucho en Paula, pero yo lo convencí. Es mi hermana, amor, no la voy a dejar en la calle. Si tan solo hubiera escuchado esa voz interior que me gritaba que algo no estaba bien. Los días pasaron. Paula dejó de contestar tan seguido. Me decía que estaba ocupada acomodando su mudanza, que luego me llamaba. Yo le creí. Hasta que una tarde, llegué a casa y encontré el closet de Samuel medio vacío. Sus camisas favoritas ya no estaban. Sus zapatos tampoco. Me quedé helada. Le marqué. Nada. Silencio absoluto. En medio de esa ansiedad, abrí el WhatsApp y vi el último mensaje que me había mandado mi hermana esa mañana. No me odies, por favor. Esto es lo mejor para todos. Sentí como la sangre se me bajó. Mi propia hermana. ¿Qué demonios había hecho? Salí como loca a buscar respuestas, sin imaginar que lo peor todavía estaba por venir. Cuando salí de mi casa ese día, sentía que el mundo se me venía abajo. No podía ni respirar bien. Tenía un nudo en la garganta que me ahogaba. Las manos me sudaban tanto que el celular casi se me resbala. Solo sabía que tenía que encontrar a Paula, mi hermana, mirarla a los ojos y escuchar de su propia boca qué demonios había hecho. Llegué hasta el edificio donde vivía. Subí las escaleras casi corriendo, con la adrenalina empujándome. Toqué su puerta con desesperación. Nada. Golpeé más fuerte. Silencio. Entonces un vecino apareció. Un señor mayor con bata y sandalias, que me miró con curiosidad. ¿Busca a la señorita Paula? Preguntó con esa voz calmada que tienen los viejos cuando les gusta el chisme. ¿Sí? ¿Sabes si está adentro? Él negó despacio, saboreando cada palabra. Ah, no, jovencita. Ella se mudó ayer. Se fue con un hombre alto, barbón. Cargaban muchas maletas. Se les veía felices, como de luna de miel. No sé cómo me sostuve en pie. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta la cabeza. Me agarré de la baranda para no caer. Paula se había mudado. ¿Con Samuel? ¿Así sin más? ¿Con mi dinero? Bajé tambaleando las escaleras. El camino de vuelta fue borroso. Cuando llegué a mi casa, la encontré devastada de otra forma. Comencé a revisar todos los armarios, los muebles, el baño. Cada rincón gritaba que Samuel se había largado. De pronto me entró el presentimiento más feo de todos: el dinero. Corrí a buscar mi laptop, entré al banco, y ahí estaba el verdadero puñal. Habían retirado casi todos nuestros ahorros. Primero las transferencias, que yo misma le había hecho a Paula para salvar su departamento. Luego pagos de hoteles, cenas caras, flores, boutiques. Todo coincidiendo con días en que Samuel decía estar en reuniones de trabajo. Ahí, con el monitor iluminando mi cara llena de lágrimas, entendí la magnitud de la traición. Mi hermana no solo me había quitado dinero, me había quitado a mi esposo, mi hogar, mis planes, mi dignidad. Me pasé horas ahí sentada, revisando estados de cuenta, mensajes antiguos, recordando cada vez que Paula coqueteó frente a mí y yo lo dejé pasar. Cada vez que Samuel llegó oliendo a perfumes que no eran míos. A medida que leía y releía los movimientos bancarios, la tristeza empezó a convertirse en otra cosa. Un calor helado me recorrió el cuerpo, una determinación rabiosa. Pasé de ser una mujer destrozada a una mujer decidida, porque si ellos habían jugado sucio, yo iba a jugar más sucio todavía. Primero, empecé a recopilar toda la evidencia. Chats, transferencias bancarias, mensajes de voz, los audios de mi hermana pidiéndome el dinero con lágrimas falsas.
Guardé capturas, saqué extractos del banco, hasta fui a mi operadora a recuperar mensajes eliminados. ¿Por qué? Porque no solo era una traición emocional, era un robo descarado, y si algún día terminaba en manos de abogados, yo estaría lista. Pero mi venganza no iba a ser solo legal. No, quería algo más sabroso. Algo que hiciera que ambos se quemaran socialmente. Así que hice lo que hacen todas las mujeres inteligentes, con un corazón roto y un poquito de maldad. Solté la bomba en el lugar donde sabía que explotaría con más fuerza. El grupo familiar de WhatsApp. Mandé un mensaje larguísimo, con pruebas, fotos de ellos en la playa, capturas de pantalla de la transferencia. Todo acompañado con un texto helado. Para que sepan todos por qué Samuel me dejó. Para que entiendan a dónde fue a parar el dinero que le presté a mi hermanita. No quiero llamadas ni disculpas hipócritas, solo que la verdad salga a la luz. ¿Te imaginas la locura que se armó? Mi celular no paraba de sonar. Tías mandando audios larguísimos indignadas. Primos mandándome corazones. Algunos diciendo, no lo puedo creer. Otros diciendo, en el fondo siempre supe que Paula era así. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que quitara los mensajes del grupo porque Paula estaba destrozada. ¿Destrozada ella? Le grité. Que disfrute lo que sembró. Y mientras mi familia ardía, yo empecé con la segunda parte de mi plan, el trabajo social. Samuel había empezado un pequeño negocio con mi ayuda. Yo había invertido dinero, puesto contactos. Muchos de nuestros amigos en común eran clientes. Así que con toda elegancia, comencé a llamar a cada uno para avisarles lo sucedido. No quiero que se sientan incómodos, decía con voz dulce, pero prefiero que sepan que Samuel me dejó por mi hermana y que de hecho usaron mi dinero para su escapada romántica. Los clientes obviamente se horrorizaron. Algunos incluso rompieron contratos. El negocio empezó a tambalear. ¿Y Paula? Bueno, se mudó con Samuel a un pequeño departamento, mucho menos lujoso del que presumían en redes, porque pronto el dinero empezó a acabarse. Y ahí fue cuando comenzaron a surgir los verdaderos problemas. Te juro que nunca he creído mucho en el karma, hasta que lo vi actuar con mis propios ojos. Porque mientras yo empezaba a reconstruir mi vida, ellos comenzaron a vivir su propio infierno. Todo lo que parecía color, de rosa en sus selfies terminó, convirtiéndose en una pesadilla, y vaya que lo disfruté. Primero fue el dinero. Claro, el dinero fácil siempre se acaba rápido, sobre todo cuando te lo gastas en hoteles caros, en cenas ostentosas y en presumir ante gente que solo está contigo por conveniencia. Mi hermana se creía influencer. Publicaba fotos con frases ridículas como «lo mejor está por venir» o «nadie entiende nuestro amor», mientras Samuel le respondía con emojis de fueguitos. Patético. Pero pronto se les empezó a notar la desesperación. Las fotos cambiaron, de hoteles con vista al mar a cafés baratos en la esquina, de vestidos nuevos a ropa repetida, de historias diarias en Instagram, a silencio absoluto. Yo, mientras tanto, observaba todo. No te voy a mentir, cada vez que subían algo, me metía con una copa de vino en mano y un placer casi morboso, porque sabía lo que venía. Samuel empezó a tener problemas con su negocio. Sin mi apoyo, sin mis contactos y con la reputación manchada, los clientes fueron cayendo uno por uno. Algunos incluso exigieron devoluciones, amenazando con abogados. El hombre que antes se paseaba orgulloso diciendo «todo lo construí solo», estaba ahora rogando a viejos socios para que le dieran una segunda oportunidad. Y Paula, bueno, mi querida hermana pronto descubrió que no todo era tan emocionante como pensaba. Me enteré, por el chisme que viaja más rápido que la luz, que empezaron a pelear por dinero, que Samuel se volvía insoportable, irritable, que le reclamaba sus gastos. Imagínate, el mismo hombre que me decía que yo gastaba demasiado. Ahora vivía con mi hermana, que es una compradora compulsiva. Ironías deliciosas de la vida. Pero lo mejor vino cuando una prima que vive en el mismo edificio me mandó un mensaje. Amiga, ¿no sabes? Anoche escuché que Paula y Samuel se gritaban horrible. Ella le decía que se arrepentía, que había destruido su relación contigo por un hombre que ni la podía mantener. Él le gritó que ella era una vividora, que sin tu plata no valía nada. ¿Te das cuenta? Ellos mismos se estaban destruyendo. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Mientras tanto, yo retomé mi vida. Volví a salir con amigos, retomé mi trabajo con más fuerza. Incluso empecé terapia para procesar todo el dolor, porque por más satisfacción que diera verlos hundirse, la traición todavía quemaba. Pero mi psicóloga me dijo algo que me encantó. Tú ya hiciste suficiente. El resto lo hace el tiempo. Y su propia culpa. Y tenía razón. Porque poco después Paula me llamó. Sí, después de meses de silencio, después de haberse largado con mi marido y mi dinero, se atrevió a llamarme. Contesté con la curiosidad de quien observa un accidente a cámara lenta.
¿Qué quieres? Le solté fría como el hielo. Su voz sonaba rota, temblorosa, casi irreconocible. Necesito hablar contigo. En persona. Por favor, estoy muy mal. No pude evitar sonreír con un toque de crueldad. ¿Ahora sí? Qué ironía, ¿no? Cuando estabas tomando daiquiris con mi dinero, no te importó cómo estaba yo. Colgó. Y ese fue para mí el momento más dulce, darme cuenta de que ya no tenía poder sobre mí, que su miseria era suya, y yo estaba completamente libre. Pasaron un par de semanas desde aquella llamada patética de Paula. Yo seguí con mi vida, firme en mi decisión de no volver a abrir la puerta a quien me había traicionado tan brutalmente. Pero el destino, o el morbo universal, quién sabe, tenía guardado un último acto para esta novela. Un sábado cualquiera, mientras salía del supermercado, la vi. Paula parada junto a la entrada, con la mirada perdida, pálida, ojerosa, vestida con una blusa arrugada que claramente no era nueva. Ya no quedaba nada de esa mujer radiante que subía, fotos en bikini con frases como «nacimos para brillar». Era apenas un fantasma. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí como si fuéramos esas hermanas de película, que se reconcilian tras un malentendido. Solo que esto no era un malentendido. Esto era traición con T mayúscula. Por favor, me dijo con un hilo de voz. Necesito que me escuches. No tengo nada que decirte, ni que escucharte. Contesté firme, sin siquiera bajar la bolsa de mis compras. Pero Paula insistió. Se arrodilló ahí mismo, en medio de la vereda, ajena a la gente que empezaba a mirar el espectáculo. ¡Te lo suplico! Samuel me dijo que sin dinero no servía para nada. Que fue un error. Me dejó sola con deudas. No tengo ni para pagar el alquiler. Eso no es mi problema, Paula. Me incliné un poco hacia ella, sin perder la calma. Tú elegiste este camino. Tú destruiste una familia, robaste, mentiste y jugaste sucio. Ahora vívelo. Por favor, hermana, no me dejes así. Soy tu sangre, gritó aferrándose a mi pierna. Me zafé con fuerza, mientras varias personas se detenían con sus celulares a grabar. Perfecto, pensé. El karma, además de puntual, tiene público. ¿Mi sangre? ¿Dónde quedó eso cuando te fuiste con mi marido usando mi plata? Le dije con un tono tan cortante que incluso un par de curiosos se taparon la boca. Paula se desplomó en el suelo, sollozando, hundida en su propia miseria. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente ligera, porque entendí que el verdadero triunfo no era verla destruida, era darme cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí, que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Me di media vuelta y me fui, dejando atrás el último resto de lo que alguna vez fue nuestra relación. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una mezcla extraña, un poquito de tristeza por la hermana que perdí, pero mucho más alivio y orgullo por la mujer en la que me había convertido. Ahora sé que no siempre tienes que cobrarte venganza con tus propias manos. A veces el destino se encarga de devolverles a cada quien lo que sembraron, con intereses.